A ver, hay como una sensación, no una sensación generalizada de que aunque vemos elecciones, vemos parlamentos funcionando, algo, algo en el fondo de la democracia como que no está cuajando. Es algo que se siente en muchas partes del mundo. La cáscara está, pero por dentro parece que está vacía. Bueno, vamos a meternos de lleno a analizar este fenómeno. Y esa es justamente la pregunta que nos trae aquí. ¿Cómo puede ser, cómo es que las mismas instituciones que se crearon para defender nuestras libertades, de repente, se convierten en el teatro donde se las desarma? Parece que hay un manual, ¿no? Una especie de guía que algunos líderes están siguiendo al pie de la letra. Vamos a explorar de qué se trata. ¿Ok? Para entender bien este fenómeno, no nos vamos a basar en simples opiniones, vamos a usar un kit de herramientas. Herramientas teóricas, claro. Hay politólogos muy importantes como Levitsky, O'Donnell o Mbembe, que ya nos dieron conceptos clave para, digamos, diagnosticar la salud de una democracia. Piénsenlo así, son como los instrumentos de un médico, pero para analizar qué pasa realmente bajo la superficie del sistema político. Y ojo, que aquí no estamos hablando del típico golpe de Estado con tanques en la calle, no, no, no. El manual de hoy es mucho más sutil, más quirúrgico si se quiere. Se trata de una serie de pasos y estrategias muy bien pensadas para debilitar el sistema desde adentro. Lo irónico es que usan las propias herramientas de la democracia para ponerla en jaque. La primera pieza de este rompecabezas se llama autoritarismo competitivo. A ver, para que quede claro, imaginen un partido de fútbol. Pero en este partido, uno de los equipos tiene al árbitro de su lado, controla las cámaras de televisión y hasta puede cambiar las reglas a mitad del juego. ¿Hay elecciones? Sí, claro que hay, pero la cancha está tan inclinada, tan dispareja, que una competencia real es prácticamente imposible. El poder se usa para todo, para perseguir opositores, para controlar a los medios, en fin, para asegurarse de que el resultado sea siempre el mismo. Claro, cuando el terreno de juego está así de inclinado, se abre la puerta para algo todavía más grave, la captura del Estado. Y aquí, miren, el problema ya no es solo político. Estamos hablando de redes criminales que se meten hasta la cocina del gobierno, infiltran la policía, la justicia, áreas clave, y de repente el Estado, que debería servir a la gente, empieza a trabajar para intereses oscuros, intereses que incluso ofrecen su propia versión torcida de orden y seguridad. Y bueno, cuando un Estado ya está capturado por esos intereses, se puede llegar al concepto más terrible de todos, la necropolítica. Suena fuerte, y lo es. Es literalmente la política de la muerte. Es cuando el poder estatal decide, ya sea activamente o dejando que las cosas pasen, quién merece vivir y quién no. Así de crudo. Se empieza a normalizar la violencia contra ciertos grupos, se les ve como desechables, y se crean zonas enteras donde la vida humana simplemente deja de tener valor. Ok, todo esto puede sonar muy académico, muy teórico, ¿verdad? Pero la cosa es que estos conceptos describen realidades muy concretas que están pasando ahora mismo en diferentes partes del mundo. Así que vamos a ver cómo se ve todo esto en la práctica. Si miramos un poco el mapa global, desde Filipinas hasta América Latina, empezamos a ver patrones que se repiten. Pensemos en México, por ejemplo, donde se habla de una captura parcial del Estado por los cárteles y una creciente militarización de la seguridad pública. O miremos a Colombia, con la cooptación de territorios por grupos armados, o a Honduras, con la infiltración de redes criminales en las altas esferas del gobierno. Son lugares distintos, culturas diferentes, pero hay dos hilos que conectan estas realidades, la militarización y la captura de las instituciones. Pero a ver, una pregunta lógica es, ¿cómo es posible que todo esto pase sin que haya una resistencia masiva? ¿Por qué la gente no sale a la calle en masa? Bueno, para que este manual de la erosión funcione, hay un ingrediente clave. Hay que controlar la narrativa. En otras palabras, hay que fabricar silencio. Y para fabricar ese silencio se apoyan en un mecanismo psicológico muy potente, la espiral del silencio. La idea es bastante simple. Si una persona siente que su opinión va en contra de la mayoría, es muy probable que se quede callada, por miedo a quedarse sola, a ser aislada. Ahora, imaginen ese miedo en un lugar donde además hay violencia y propaganda del gobierno todo el día. El miedo se dispara y la gente empieza a autocensurarse. Es un freno potentísimo para cualquier respuesta ciudadana. Pero ojo, que este silencio no siempre es pasivo. Según un análisis del doctor Omar Manríquez, a veces es activo. Él pone el foco en el caso de México y habla de ciertos actores a los que él llama intelectuales orgánicos que juegan un papel clave. Desde su perspectiva, estas figuras mantienen lo que él denomina un silencio cómplice. ¿Qué significa? Pues que justifican la represión, que convenientemente no dicen nada sobre la militarización o que desvían la atención mientras los derechos se van perdiendo. Al final, según este análisis, terminan siendo un pilar que sostiene el avance del autoritarismo.
Y todo este silencio, ya sea un silencio que nace del miedo o uno que viene de la complicidad, tiene un costo altísimo. Y no se mide en puntos del PBI ni en discursos políticos. Se mide en vidas humanas. 220,000. ¡Uf! 220,000. Según la investigación del Dr. Manríquez, ese es el número de homicidios, una cifra que él atribuye a los efectos acumulados de la política de seguridad que se conoce como abrazos no balazos en México. Y esperen, porque a esa cifra hay que sumarle otra. 130,000. 130,000 personas desaparecidas. Es que detrás de cada uno de esos números hay una historia, una familia rota, una comunidad entera que está fracturada. Es una herida social profundísima. Hay una idea, inspirada en el filósofo Albert Camus, que creo que lo resume muy bien. Es la idea de que en estos lugares se instala una especie de indiferencia moral, una sensación de absurdo total frente a la muerte de todos los días. Es como si la vida perdiera sentido cuando la violencia se convierte simplemente en el paisaje de fondo. Bueno, con un panorama así de sombrío, la pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Hay alguna esperanza? ¿Se puede dar vuelta a esta situación? ¿Se puede reconstruir lo que se rompió? Miren, la respuesta no es fácil, para nada, pero tampoco es un no definitivo. Porque a pesar de los riesgos, que son gigantes, la gente no se queda de brazos cruzados. La acción ciudadana sigue ahí, viva. La vemos en las movilizaciones en las calles, la vemos en el periodismo de investigación valiente que destapa la corrupción, también en abogados que usan las leyes de forma estratégica para defender derechos, o en las redes de solidaridad que se tejen en las comunidades para protegerse. Incluso han surgido grupos de autodefensa. La gente simplemente no se rinde. Así que la lucha por la democracia, como vemos, no ha terminado, ni de cerca. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental que resuena en cada uno de estos casos. En un mundo donde los contrapesos, los frenos al poder, están debilitados o directamente capturados, ¿quién vigila a los que vigilan? Quizá la respuesta está ahí, en esa misma ciudadanía que contra todo pronóstico se niega a quedarse en silencio.